Muy buenas noches, mis santos hermanos amados. Buenas noches, pastores, Pastor Fausto, Pastora Erika, disfrutando de su recuperación para la gloria de Dios. Mis santos hermanos amados, como siempre les digo, un privilegio participar en este martes de bendición bajo la serie de predicaciones titulada Porque somos linaje escogido. Y esta noche me concierne a mí predicarles sobre Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra tan hermosa. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Pedimos que en esta noche tú te glorifiques, oh Dios, en cada vida, en cada hermano, en cada amigo que está escuchando esta palabra, que estará escuchando esta exhortación que nos da el apóstol Pedro. Padre, pon en nosotros el querer poner en práctica esta palabra para que crezcamos en ti. Para que crezcamos, Señor, en el área espiritual que tú quieres que crezcamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el apóstol Pedro inicia diciéndonos: por tanto, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Ese por tanto tenemos que buscarle su explicación. Y es que ese por tanto se deriva de los versos que Pedro nos había hablado en el capítulo 1, específicamente en el verso 22 y 23. Los voy a leer. Dice: habiendo purificado vuestras almas por amor a la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y reina por siempre. Nos enseña entonces el apóstol Pedro que como fuimos purificados, como fuimos nosotros santificados por esa palabra de Dios que nos hizo renacer, o sea que volvimos a nacer, hablando del plano espiritual, volvimos a nacer, como le explicaba Jesús a Nicodemo, volvimos a nacer en el plano espiritual. Entonces, volvimos a nacer por esa palabra de Dios que acogimos en nuestro corazón, y a través del Espíritu Santo somos renacidos. ¿Pero para qué? Para amarnos unos a otros, para amar a nuestro prójimo. El Señor nos hizo renacer a nosotros.
Y como el Señor nos hizo renacer, porque somos linaje escogido de Él para salvación, el apóstol Pedro nos dice desechar toda malicia. Y la malicia es mala voluntad contra otra persona. Desecha toda hipocresía. No te esconda detrás de una careta, haciendo creer que estás interesado en los demás, siendo mentira. No podemos hacer esto, dice Pedro. Desecha toda envidia. Envidia es querer lo que tiene mi hermano. Envidia es que no me siento contento cada vez que mi hermano obtiene un logro. Es todo lo contrario. Me siento incómoda, me siento mal, porque otros logran lo que yo no puedo lograr, porque otros crecen en el ministerio. Siento envidia porque alguien que llegó al evangelio después de mí está más alto que yo en el ministerio. Ya predica, ya hace cosas que yo nunca he hecho. Eso es envidia. Entonces, desechemos eso, hermanos. El Señor quiere que nos gocemos con el logro del otro, que nos gocemos con lo que los otros, en las áreas que los otros tienen éxito, nosotros digamos, Señor, gracias. Señor, gracias. Yo no deseo lo que Él tiene, pero ayúdame a buscarte más. Ayúdame a conocer más de ti para yo también lograr esos propósitos que tú tienes conmigo, tú lo puedas lograr, pero sin envidiar a nadie, sin celos espirituales, que sabemos que hay muchos, pero que no debe ser. Entonces vamos a desechar también toda difamación. La difamación está ligada a la envidia, porque a veces difamamos del hermano porque lo envidiamos, porque lo que él hace, él logra éxito. Porque ella o él le va tan bien en todo que yo tengo que criticarlo, tengo que difamarlo. No, amados hermanos, la palabra de Dios no quiere eso. El Señor no quiere esas cosas, porque nosotros somos linaje escogido para salvación. Somos pueblos suyos. Y la palabra es el antídoto que nos permite luchar contra esos pecados. Y Pedro, sabiamente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, por su Santo Espíritu. Entonces Pedro en esa sabiduría nos dice a nosotros, para que busquemos el antídoto para todos esos pecados que van todos ligados al prójimo, dice Pedro en el verso 2, que yo diría que es el verso clave de la noche. Por esto Pedro nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Dios por esta exhortación que Pedro nos hace a nosotros. Esto no se trata de una sugerencia, esto es una orden, que deseemos como los niños recién nacidos. No hay nada que un niño recién nacido desee más que el pecho de su madre, nada se le va a comparar. Tú le pones el biberón normal y ellos no lo quieren, pero también las madres que le tienen que dar la leche adulterada a los niños, la leche que no es para ellos, los niños no crecen tan sanos, los niños no crecen igual que cuando se le da esa leche del pecho de la madre. Y entonces, asimismo, como los niños desean esa leche, debemos nosotros, los cristianos, desear la palabra de Dios, porque por ella vamos a crecer para salvación. Entonces tú me dirías a mí, Josefina, pero entonces mi salvación peligra si yo no crezco en el estudio de la palabra. Bueno, yo no te voy a decir que tú no vas a ser salvo, pero tú no vas a crecer.
Tú vas a ser un cadáver espiritual. Tú vas a ser una persona raquítica. Tú vas a tener un raquitismo espiritual. Porque es a través de esa relación de la palabra de Dios, la palabra conmigo, ahí es que yo voy a crecer en esto, en el evangelio. Yo voy a crecer en la vida cristiana. Yo voy a crecer si yo tengo una relación con la palabra de Dios, amados hermanos. Así es que esta analogía es perfecta, porque no hay nada que un niño desee más, como le dije, que esa leche. Asimismo nosotros, y esto no es para los nuevos creyentes, esto es para todo cristiano, amados hermanos, porque el cristianismo es hasta el final. Esta carrera que nosotros tomamos no es que va a terminar de un día para otro. Nosotros no vamos a ser transformados, nosotros no vamos a ser cambiados a la imagen de Cristo, que es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Ese es el crecimiento que Dios quiere lograr en nosotros. Eso no lo vamos a lograr de un día para otro. Eso lo vamos a lograr a través de la relación con la palabra de Dios día a día. Ese crecimiento es un proceso gradual, donde el día que el Señor nos levante, sea que hayamos muerto, sea en el rapto, entonces ese día el Señor va a perfeccionar esa obra en nosotros. Pero esto es gradual. Pero el Señor quiere que nosotros crezcamos cada día que pasa. Que hoy yo sea mejor que ayer, pero que mañana yo sea mejor que hoy. Y eso no se diga de un año que pase. Que la diferencia se note en nosotros. Que los que nos miran digan, wow, pero qué cambio. Josefina, esa no es la misma que antes. Y entonces ahí es que vamos creciendo. Hasta la gente lo nota. Tú tienes algo especial. Hay una gracia en ti. Tú no eres como antes. Tú no haces cosas que hacías. Tú no vas a los lugares que tú ibas antes. Todo eso va acompañado de uno conocer la palabra, de la relación con Dios, con su palabra. Pero yo te pregunto, amado hermano que me estás escuchando, ¿cómo está el apetito tuyo por la palabra de Dios? ¿La desea o no? Dura días sin estudiarla, sin leerla, sin tener esa relación, sin que Dios te hable, porque ahí es que Dios nos habla a través de su palabra. Yo tengo para decirte una buena noticia. Si te está pasando eso, el Señor te ayuda. El Señor nos da a nosotros todas las armas que necesitamos para lo que Él nos pide. Él nos da su Santo Espíritu para que entonces tú intercedas, tú le pidas a Dios a través de su Hijo Jesucristo, que por medio de su Santo Espíritu te dé ese deseo de la palabra de Dios para que tú puedas crecer. Crecer es madurar. Crecer es madurar en el conocimiento de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nosotros querramos decir, como decía el salmista David en el Salmo 19:10, que sus mandamientos, los mandamientos de Jehová, eran para él más deseable que el oro y que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Y el Salmo 119, yo te lo pongo de tarea para que tú mires un poema de amor a la Biblia y tú veas lo que dicen esos salmistas de la palabra de Dios. Un ejemplo es que decía uno de ellos en el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso quiere el Señor, que meditemos cada día de su palabra, porque somos linaje escogido de Dios para salvación, y esto es lo que nosotros tenemos para crecer en esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y dice el verso 3, con el cual concluyo, que si es que habéis gustado de la benignidad del Señor.
O sea, si hemos gustado de la benignidad del Señor, entonces busquemos su palabra, relacionémonos con su palabra. Y claro que nos ha gustado la benignidad de Dios, porque por la benignidad de Dios, por la bondad de Dios, conocimos a Jesucristo. Por la bondad de Dios nosotros sabemos que Jesucristo nos salva, que Jesucristo nos perdona. Entonces nos gustó esa benignidad de Dios a nosotros. Y porque nos gustó esa benignidad de Dios, vamos a tener relación con su palabra para seguir conociendo cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito que Él tiene con nosotros, y para que podamos nosotros crecer, que es la única manera de nosotros crecer y madurar, es teniendo relación con esta palabra de Dios, y que cada día nos guste más. Como decía el salmista en el capítulo 34 de Salmo, en el verso 8, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Aleluya. Así es que yo te invito a orar para que tú cada día quiera guste más de esa palabra de Dios, que medicina para nuestro cuerpo, que salvación para nuestras vidas, y por la cual podemos crecer. Mis hermanos, gracias por escucharme, y que Dios cumpla su propósito que tiene con esta palabra. Y como siempre les digo, los amo. Un beso.